Buenas, mi nombre es Daniel Cordero, 250012, y el día de hoy mi grupo y yo estaremos hablando sobre la presión en fluidos, la ley de Pascal, conceptos, medición y aportes científicos. Para iniciar en esta presentación hablaremos sobre la presión en los fluidos, el cual es un tema fundamental en la física, ya que nos permite comprender cómo los líquidos y gases ejercen fuerzas sobre las superficies y cómo éstas se transmiten. La presión en un fluido. Sabemos que la presión es la fuerza que actúa sobre una superficie dividida entre el área donde se aplica. En los fluidos, líquidos y gases, la presión se transmite uniformemente en todas las direcciones. Su fórmula es presión igual a fuerza entre área. Pero la presión debido a la profundidad en un fluido tiene la fórmula de presión igual a densidad, la cual es la densidad del fluido en el que está sumergido, por la aceleración de la gravedad, aceleración debido a la gravedad, por la altura o la profundidad en la que está sumergida. Ejemplos sencillos que pudiéramos encontrar es cuando nos sumergimos, a medida que descendemos notamos que los oídos se tapan y sentimos mayor presión sobre el cuerpo. Esto se debe a que mientras más profundidad, mayor es el peso del agua que se encuentra encima, lo cual incrementa la fuerza del líquido sobre nosotros. Otro ejemplo también serían los neumáticos de los vehículos, los cuales en su interior tienen aire comprimido, el cual ejerce presión sobre las paredes de la goma y esa presión permite que el vehículo se mantenga estable y soporte peso. Instrumentos más comunes para la medición son el manómetro, el cual mide la presión de los fluidos en sistemas cerrados como tuberías o tanques, y el barómetro, el cual mide la presión atmosférica. La importancia de la presión en un fluido se debe a porque esto explica cómo las fuerzas se transmiten dentro de los líquidos y gases, permitiendo así comprender muchos fenómenos naturales y tecnológicos. Gracias a este principio funcionan muchos sistemas que usamos hoy en día como los frenos hidráulicos, jeringas, submarinos, neumáticos y las prensas hidráulicas, entre otros, los cuales dependen de la transmisión uniforme de la presión. Saludos, soy Luis Delgado y voy a estar hablando un poco sobre la medición de presión. Bueno, unidades y conversión. La unidad internacional de presión, el Pascal, PA, es la unidad de presión del Sistema Internacional, SI. Pascal, unidad, se define como la presión ejercida por una fuerza de 1 newton sobre una superficie de 1 metro cuadrado. Unidades básicas. Pascal PA, mencionado anteriormente. El kilopascal, que kPa es igual a 1000 pascales y un megapascal, MPa, es igual a 1 millón de pascales. Conversiones importantes. Una atmósfera es igual a 101.325 pascales. Un bar son 100.000 pascales, que también es igual a 1 kilopascal, a 100 kilopascales. Y 1 milímetro de mercurio es igual a 133.3 pascales. Bueno, aquí algunos instrumentos de medición para medir la presión. Hay dos tipos de medidores de presión. Estos son los instrumentos mecánicos y los instrumentos electromecánicos y electrónicos. Algunos de estos son el manómetro NU, que mide diferencia de presión. Esto usa un líquido como el mercurio o agua, que mide la diferencia entre las alturas, y eso nos da la presión manométrica. El barómetro mide la presión atmosférica absoluta, pero este se usa en meteorología. Y los sensores eléctricos, que convierten la presión en una señal eléctrica, normalmente con salida en kilopascales. Gracias. Pase feliz Hola, mi resto del nombre es día. Emilia Ferrera y el día de hoy les voy a estar hablando un poco sobre la biografía de Blaise Pascal. Blaise Pascal fue un filósofo, físico y matemático francés que nació en el año 1623 en la ciudad de Clermont-Ferrand. Desde muy pequeño, él mostró una gran inteligencia. Se dice que antes de los 12 años ya estaba descubriendo por sí solo los principios de geometría. Su padre también era un hombre de ciencia y se encargó personalmente de su educación. Pascal creció rodeado de libros, experimentos y debates científicos, lo que despertó su curiosidad por entender cómo funcionaba el mundo. A lo largo de su vida tuvo muchos problemas de salud, pero eso nunca lo detuvo. A los 19 años creó la Pascalina, la primera calculadora mecánica, como una forma de ayudar a su padre con los cálculos de los impuestos.
Aunque fue un genio en matemáticas y física, con el tiempo Pascal también se interesó mucho por la filosofía y la religión. Era un hombre muy reflexivo, que buscaba siempre unir la razón con la fe. Finalmente murió joven, en el año 1662, con solo 39 años, pero dejó una huella inmensa en la historia del pensamiento humano. Ahora voy a estar hablando un poco sobre los aportes que éste hizo. Blaise Pascal hizo aportes muy importantes tanto en la ciencia como en la filosofía. En la parte científica, demostró que la presión del aire disminuye con la altura. Formuló la ley de Pascal, que explica cómo la presión se transmite por igual en los fluidos, y creó el triángulo de Pascal, muy usado en matemáticas y probabilidades. En la parte filosófica, escribió su obra Los Pensamientos, donde reflexionó sobre la fe y la razón, dejando su frase más famosa: el corazón tiene razones que la razón desconoce. Con sus ideas, Pascal mostró que la ciencia y la espiritualidad pueden convivir y que el verdadero conocimiento está en reconocer los límites de la razón humana. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Franco Guzmán, matrícula 250-100, y hoy voy a explicar brevemente la ley de Pascal. Esta ley establece que cuando se aplica una presión sobre un flujo incompresible dentro de un recipiente cerrado, esa precisión se transmite por igual a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente. En palabras simples, significa que el fluido distribuye la presión de forma uniforme sin importar la forma del recipiente. La presión se define como la fuerza dividida entre el área, representada por la fórmula presión es igual a fuerza entre área. Según Pascal, si tenemos dos pistones conectados por un fluido, la presión aplicada en uno se transmite al otro. Por eso se cumple que presión 1 es igual a presión 2. O sea que fuerza 1 entre área 1 es igual a fuerza 2 entre área 2. Eso significa que podemos multiplicar una fuerza pequeña en un área pequeña y obtener una fuerza grande en un área mayor gracias a la transmisión uniforme de presión. La ley de Pascal tiene muchas aplicaciones prácticas en la vida diaria. Por ejemplo, en los frenos hidráulicos de los autos, una pequeña presión en el pedal se convierte en una gran fuerza que detiene el vehículo. También se aplican en prensas hidráulicas para moldear materiales o en elevadores que levanten autos en talleres mecánicos. En todos estos casos, el principio es el mismo, la presión se transmite igual en todas direcciones dentro del fluido. En resumen, la ley de Pascal explica cómo una presión aplicada en un punto de un fluido puede generar una fuerza mucho mayor en otro punto. Es un principio esencial en la hidráulica y ha hecho posible muchas herramientas y máquinas modernas. Muchas gracias. Buenas, yo soy Yamar Canán y este será el ejercicio que yo estaré realizando hoy de presión en un fluido y ley de Pascal. Lo que nos pide es la presión en el fluido o en el pistón pequeño que viene calculándose con P1 es igual a F1 entre A1. Ya nos dieron el 72, que es la presión, y nos dieron el área, que es 6 por 10 a la menos 4, que son los centímetros cuadrados convertidos. Entonces esto dándonos un total de 1.2 por 10 a la 5. Sencillo hasta ahora. La presión 2, que viene siendo igual a la presión 1, que ya nos la dieron, bueno, ya la encontramos, más la densidad del aceite por la gravedad por los 0.5 metros de altura que tiene. Entonces esto viene siendo igual a 1.244 por 10 a la 5 pascal. Entonces lo último que nos pide es la fuerza 2, que es igual a presión por área, que es la presión que ya encontramos, 1.244 por 10 a la 5, por el área, que son los 240 por 10 a la menos 4. Esto siendo un total de 2985.6. Como conclusión, tenemos que a partir de este trabajo aprendimos cómo funciona la presión en los fluidos y la ley de Pascal, viendo su importancia en la vida real y en la tecnología. Este trabajo ayudó a conectar la teoría con la práctica de forma clara y sencilla. Esta fue la bibliografía utilizada en nuestra presentación y ya no tenemos nada más para decir. Muchas gracias y espero que hayan disfrutado.